Georges Bataille fue un intelectual francés que trabajó durante el siglo pasado en los campos de la filosofía, la literatura, la sociología, la antropología y la historia del arte. Si bien él no se consideraba a sí mismo un filósofo, su trabajo fue increíblemente influyente en las escuelas filosóficas y de teoría social que caracterizarían una parte de la segunda mitad del siglo XX. Es uno de mis autores favoritos, pues estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, y en este breve video expondré algunas de ellas para analizar otro de mis temas preferidos, el horror. Como seres humanos, hemos evolucionado para tener miedo o repulsión hacia aquello que podría ser una amenaza directa contra nuestra integridad. ¿Tiene sentido tener miedo de un león, una serpiente o cualquier otro animal de este tipo? Pero dime, ¿qué sientes cuando ves las siguientes imágenes? Diferentes estudios sobre la psicología del miedo parecen indicar que las razones por las que, como seres humanos, nos vemos afectados por este tipo de imágenes tienen que ver con la ambigüedad que tienen. El hecho de que quizás lo que estemos viendo sea una amenaza, pero quizás no, hace que algunas partes de nuestro cerebro respondan con miedo, mientras que otras no lo hacen. Tenemos que hacer, sin embargo, una distinción entre los diferentes tipos de cosas que dan miedo. Según Stephen King, hay tres tipos de cosas que pueden infundir miedo. La primera es la que se relaciona con el asco, esto es, aquello que nos provoca repulsión, esas cosas mórbidas o enfermas. La segunda es el horror, aquello que no es natural, una araña gigante, un hombre lobo, cosas fuera de lo común. El tercer tipo, el terror, lo define como llegar a tu casa y darte cuenta de que todo lo que tienes ha sido reemplazado con una copia exacta. Sentir que algo te observa, saber que algo te está observando, pero no saber qué es ni por qué lo está haciendo. El miedo a lo desconocido, a aquello que no comprendemos, es un tema ampliamente explorado en la mayoría de los medios que están a nuestra disposición, desde libros, películas, videojuegos o videos como el que estás viendo ahora mismo. Sin embargo, y aquí es donde regreso a Bataille, muchas veces estas representaciones del miedo suelen actuar de la siguiente manera. Se nos presenta un mundo normal, una sociedad funcional, un lugar donde todo marcha a la perfección, un status quo. De repente, todo se ve amenazado por algo externo, un monstruo, un problema sobrenatural, un ente o un demonio. El libro, la película, el videojuego o lo que sea que estés viendo hace una clara distinción entre lo normal y lo otro, lo ajeno, aquello que amenaza la normalidad. Slavoj Žižek, filósofo esloveno, en su película La guía pervertida de la ideología, menciona que esta es la manera en que ciertos tipos de ideología funcionan también. Por ejemplo, para los nazis, la sociedad alemana era el status quo, y las personas de otras etnicidades eran la amenaza. Esto es muy útil para aquellos en el poder, pues les permite ofrecer una visión simple del mundo a la mayoría de la población. Mientras que de manera normal uno tendría una cantidad grande de miedos, tales como el desempleo, la explotación abstracta, la pérdida de identidad y significado, etc., esta narrativa ideológica hace posible que todo eso quede resumido en un problema mucho más simple de entender. El problema no es nada de lo que nos rodea, sino aquello que nos amenaza. Además, es útil de forma política porque en vez de afrontar los problemas reales que pueden estar presentes en una sociedad, promueve el que las personas se enfoquen en solo un problema en particular, que necesariamente debe ser la razón de todos sus problemas. Bataille, a lo largo de su obra, lucha de manera activa contra este tipo de narrativa. Nos menciona que cuando leemos o nos vemos expuestos a cosas que nos incomodan, molestan o perturban, tenemos diferentes opciones. La primera opción es simplemente rechazar aquello a lo que nos estamos viendo expuestos, hacer como que no existe, ni siquiera procesarlo, ni siquiera hacer caso a su presencia. La segunda opción
es neutralizar y luego aceptar aquello que nos incomoda. Quitarle todo lo que lo hace diferente a nosotros y luego internalizarlo. Un ejemplo de esto es la vida de muchos activistas famosos, como por ejemplo Martin Luther King Jr. Mientras estuvo vivo, el gobierno estadounidense simplemente lo rechazó e incluso trató de deshacerse de él, como ponen en evidencia numerosos archivos del FBI. Una vez que ya no era un problema directo, es decir, tras su muerte, el gobierno tomó la segunda ruta, la de la neutralización y aceptación. Empezaron a enseñar sobre él en las escuelas, pero después de haberle quitado todo su radicalismo, todo lo que de veras lo hacía diferente. De esta manera, fue aceptado en el status quo después de haber perdido todo lo que de veras lo caracterizaba. Otro ejemplo fácil de ver es la manera en la que la religión occidental describe a los ángeles. Mientras que en la Biblia son seres claramente extraños y que pueden llegar a incomodar, en su versión neutralizada se les representa como seres humanos hermosos con los que es fácil identificarse. Algo muy similar ocurre frecuentemente gracias al capitalismo. Un mensaje que podría ser malo para el status quo es neutralizado, aceptado, internalizado y al final el sistema dominante deja de verse amenazado y obtiene, en cambio, provecho de dicho mensaje. Estas dos maneras de aceptar al otro, a lo desconocido, son igualmente malas, porque se niegan a aceptar aquello que puede ser diferente del otro, pero al mismo tiempo válido. Bataille nos propone una tercera manera de interactuar con este otro: aceptar e incluso enfatizar aquello que es diferente en el otro sin neutralizarlo ni rechazarlo de manera directa, estando siempre abiertos a las maneras en las que puede cambiar el status quo. Esto puede ser difícil, pues requiere que nos pongamos cara a cara con aquello que nos incomoda, sin dar la vuelta ni mirar en otra dirección. Bataille hubiera querido que todo aquello que te incomoda, te incomodara. Para él, toda idea debería ser capaz de cambiar la dirección de nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas y el mundo. Para Bataille, una buena película de terror, por ejemplo, no sería aquella donde el villano es malo simplemente porque sí, donde lo único que quiere es eliminarnos porque está enojado. Esto sería un razonamiento vano, aburrido, sin nada que aportar. El villano no debería ser una fuerza negativa que simplemente amenaza el sistema ya establecido, sino algo diferente, pero que al mismo tiempo y de cierta manera es válido. Quizás incluso sea algo que ya está presente dentro de los límites de nuestro pensamiento, aunque nosotros no tengamos ganas de aceptarlo de manera consciente. Un enfrentamiento con algo de este tipo podría llevarnos a una reconsideración de nosotros mismos, quizá incluso cambiando nuestra forma de pensar. Henry Jenkins, un académico estadounidense especializado en los medios de comunicación, periodismo y artes cinemáticas, nos dice que los mejores artistas trabajando en la industria del horror no quieren simplemente asustarnos o provocarnos repulsión. Quieren, lentamente, reformar nuestras sensibilidades de una manera en la que podamos llegar a ver algunas de las imágenes más ajenas a nosotros desde un punto de vista estéticamente agradable e incluso deseable. La representación del otro, del monstruo, les da a los artistas la oportunidad de ir más allá de las maneras convencionales de la representación, de imaginar formas alternativas de sensualidad y percepción para poder invertir o transformar las suposiciones ideológicas que tenemos sin ser conscientes de que las tenemos. Quizás te estés preguntando cómo podría verse esto. Tengo 4 ejemplos, de los que hablaré en lo que queda del video. Cada uno de ellos sin duda merece su propio video, pero como esto ya ha sido hecho en muchos otros lugares de YouTube, aquí simplemente haré un resumen de por qué creo que son buenos ejemplos de esta forma de ver las cosas. Comencemos con la película del 2018, Possum, dirigida por Matthew Holmes. La película nos habla de Philip, un ventriloquista que ha sido despedido recientemente de su trabajo en una escuela de niños. El antagonista principal de la película, si lo vemos de una manera ingenua, sería la marioneta, que por cierto, la película nos deja claro de manera implícita, no se ve en la vida real como la vemos en la película, es decir, no se ve como la ve Philip. En la vida real, la marioneta es una marioneta normal. Sin embargo,
Conforme avanza la película, se nos van dando pistas acerca de por qué Philip perdió su trabajo. Se nos dice que en el pasado, su tío Maurice, con el que ahora se ha visto forzado a vivir de nuevo, abusó de él cuando era joven. Esto nos lleva a darnos cuenta de que en verdad la marioneta es una representación del trauma que Philip experimentó cuando era niño, y la película en sí es su esfuerzo para poder llegar a términos con dicho trauma. No arruinaré completamente el final de la película, puesto que considero que vale mucho la pena verla, pero claramente podemos ver aquí que lo malo no es simplemente un ente malvado y externo que tiene que ser eliminado, sino una parte misma del protagonista, que ha reprimido de manera inconsciente y que quizás pueda ser mediada de una manera más sana que simplemente rechazándola. Si te interesa ver cómo termina la historia, recomiendo ampliamente que veas la película. El segundo ejemplo que pondré es la película estadounidense de 2015, The Witch, dirigida por Robert Eggers. En resumen, se nos cuenta la historia de una familia en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, donde un hombre llamado William tiene una disputa de carácter religioso con el resto de la colonia puritana donde vive, y esto provoca que él y su familia se vean expulsados de la misma, siendo forzados a vivir lejos. Tras instalarse al lado de un bosque y conforme la trama se desarrolla, diversos sucesos empiezan a atormentar a la familia, entre los cuales están incluidos la desaparición del hijo menor, un recién nacido, malas cosechas, problemas para encontrar comida, entre otros. La relación entre los padres de la protagonista principal, Thomasin, y ella misma, se va deteriorando conforme la sospecha de que sea una bruja van incrementándose. Las escenas nos muestran diversos simbolismos, que podríamos decir son temas principales de la película, entre los cuales están la distinción entre sociedad y naturaleza, entre aquello que es impuesto sobre la protagonista y su deseo de ser independiente, y de librarse del entorno opresivo en el que le ha tocado nacer. Like Philip, I conjure thee to speak to me. Speak as thou dost speak to Jonas and Mercy. Dost thou understand my English tongue? Answer me. What dost thou want? What canst thou give? Wouldst thou like the taste of butter? A pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously? Yes. Wouldst thou like to see the world? What will you from me? Dost thou see a book before thee? Remove thy shift. I cannot write my name. I will guide thy hand.
Si bien no mostraré todas las escenas finales, pues considero que vale la pena verlas uno mismo, al final Thomasin acepta aquello externo, aquello que le provocaba miedo, aquello que le incomodaba. Esto pasa a representar una transformación en su personaje, que si bien podría ser interpretada de manera negativa, el director de la película claramente quiso que fuera visto como un cambio positivo para ella, puesto que se vuelve capaz de controlar su propia vida, de tomar sus propias decisiones, cosa que nunca hubiera logrado de haber seguido lo que los demás querían que ella fuese. El tercer ejemplo del que quiero hablar es de la serie de películas y videojuegos de Silent Hill. Esta serie está llena de cosas que me gustan mucho, como la siguiente escena. Específicamente, Silent Hill 2 es un juego que está lleno de referencias psicológicas de este tipo. La premisa principal es que Silent Hill llama específicamente a aquellas personas que no han sido capaces de llegar a términos con su pasado o con su mente. El protagonista principal, James Sunderland, llega al pueblo porque ha recibido, de manera misteriosa, una carta de su esposa difunta hace 2 años, diciéndole que lo está esperando en el pueblo de Silent Hill. Conforme avanza la historia, nos damos cuenta de que muchas de las cosas malas que le van ocurriendo al protagonista son representaciones de su propia mente, siendo algunas incluso una metáfora de su propia necesidad de castigo, pues él sabe de manera inconsciente que merece ser castigado. El por qué merece ser castigado es algo que no mencionaré, pues una vez más, creo que vale la pena conocer la historia uno mismo. Pero una vez más, vemos los temas recurrentes en estos 3 ejemplos. Lo malo es una parte de uno mismo que no necesariamente queremos aceptar, algo reprimido, algo que queremos mantener en el fondo de nuestra mente, ya sea porque no estamos listos para afrontarlo o porque carecemos de los medios para hacerlo. Lo malo no es algo que simplemente quiera hacernos daño porque sí, sino algo que potencialmente puede cambiar nuestra forma de ver el mundo, en algunos casos incluso representando un cambio positivo para nuestra persona. Lo malo es planteado como algo más importante que un simple ser malévolo, pues quizás tenga algo de bueno en él. Esto es precisamente lo que Bataille hubiera querido, que aquello que nos incomoda no sea rechazado, sino aceptado, que se le permita cambiar el status quo para traer consigo nuevas formas de ver las cosas. El ejemplo final que quiero mencionar no es específicamente de ningún medio de entretenimiento, sino una reflexión sobre las relaciones interpersonales en sí. Byung-Chul Han, un filósofo y ensayista surcoreano, nos dice en su libro La expulsión de lo distinto que los tiempos en que existía el otro se han ido, el otro como misterio, como seducción, como eros, como deseo, como infierno, como dolor, ha desaparecido. Un sistema que rechaza la negatividad de lo distinto desarrolla rasgos autodestructivos. La interconexión digital y la comunicación total no facilitan el encuentro de otros. Más bien, sirven para encontrar personas iguales y que piensan igual, haciéndonos pasar de largo ante los desconocidos y quienes son distintos, y se encargan de que nuestro horizonte de experiencias se vuelva cada vez más estrecho. Nos llevan a una autopropaganda que nos adoctrina con nuestras propias nociones. Espero que lo que he dicho hasta ahora en este video te haga ver cómo esto se relaciona con el tema principal. No es raro que hoy en día escuchemos de divorcios o de relaciones disfuncionales, de problemas maritales o de falta de comunicación. Y es que muchas veces las personas rechazan al otro, lo neutralizan, hacen de todo menos aceptarlo. Esto, obviamente, tiene una repercusión importante en las relaciones de pareja, donde la incapacidad de una de las partes de aceptar a la otra puede llevarle a tener una experiencia mucho menos satisfactoria de la relación. En mi opinión, la manera de ver las cosas que he descrito a lo largo del video puede aplicarse a muchísimas partes de la vida personal, y una de ellas es obviamente la de cómo nos relacionamos con los demás. En la pareja y en general, quizás sea útil que cuando conozcamos a alguien, no nos apresuremos a poner un claro límite entre lo que nos agrada y nos desagrada de él. Quizás sea mejor estar abiertos a todo aquello que la persona representa,
a todas las partes que lo conforman, sin hacer de lado ninguna. Quizás algo de ello nos incomode, pero en vez de rechazarlo, pienso yo, deberíamos ver cómo estar expuestos a ello nos cambia, con la esperanza de que esto traiga un mayor entendimiento entre ambas partes, se trate de un amigo, novio o familiar, puesto que es probable que haya algo válido en eso ajeno a nosotros, y que afrontarlo quizás nos ayude a crecer como personas.